Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Les saluda su amiga María Luisa Morales, estudiante del quinto cuatrimestre de la licenciatura Inclusión Educativa de la Universidad IEXPRO. Y en esta ocasión les traigo un tema sumamente interesante de la materia discapacidad intelectual. Estaremos hablando del proceso de detección y evaluación de la discapacidad intelectual. Comenzamos. Y bien amigos, sabemos que la variación es la característica que nos distingue como seres humanos, pero muchos niños experimentan dificultades para aprender de distintos modos. Sin embargo, puede tratarse de una necesidad específica, como ocurre cuando un niño tiene problemas con alguna tarea, por ejemplo, en lo que es la lectura o lo que es la escritura. Más sin embargo, otras veces se puede tratar de una dificultad en general, como por ejemplo, el aprendizaje es más lento de lo común, es decir, fuera de lo normal, o otra serie de dificultades donde se pueden observar en muchas áreas del desarrollo infantil. Vamos a seguir hablando de este tema. Adelante. Se puede definir la discapacidad intelectual según 4 criterios fundamentales: psicológico, sociológico, biológico y pedagógico. En cuanto al criterio psicológico o psicométrico, una persona con DI es aquella que tiene un déficit o disminución en sus capacidades intelectuales y que por lo tanto puede medirse a través de test y expresadas en términos de coeficiente intelectual. Criterio sociológico o social: una persona con DI presenta en mayor o menor medida una dificultad para adaptarse en el medio social en que vive. El criterio médico o biológico: la discapacidad intelectual tiene un sustrato biológico y se manifiesta cerebrovascular, pierde ciertas habilidades o funciones cognitivas, ya sea ejecutivas, de lenguaje, etc. En el criterio pedagógico, una persona con discapacidad intelectual es aquella que tiene una mayor o menor dificultad en seguir el proceso de aprendizaje regular y que por lo tanto necesita del apoyo o la ayuda del equipo multidisciplinario, es decir, de un maestro de educación especial. ¿Pero qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual es una discapacidad que se caracteriza por las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual y en las conductas adaptativas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años. Y según la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual y el Desarrollo, dice que las personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones en el funcionamiento en lo que es en el contexto ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad cultural. Evaluación del desempeño intelectual. Lo más común es evaluar el desempeño intelectual con test estandarizados de coeficiente intelectual. Un test de inteligencia consiste en una serie de preguntas y problemas a los que hay que hallar una solución y cuyas respuestas o soluciones correctas requieren, según se supone, de cierto nivel de inteligencia. Existe gran controversia respecto al uso del test. Por aquí le marcamos 5 controversias que pueden... Por ejemplo, la número 1 dice que la clasificación del coeficiente de la discapacidad intelectual puede constituir un estigma. También los test de inteligencia pueden estar influidos por factores culturales. Algunos test de inteligencia solamente evalúan ciertos tipos de inteligencia. También dice que puede cambiar o variar especialmente el grupo de puntaje para lo que es el coeficiente intelectual, especialmente en el grupo que va desde los 70 a los 85 puntos. Normalmente, Wechsler dice que la puntuación normal o promedio es de 100 puntos. Al establecer el coeficiente intelectual, tiene en cuenta la edad del sujeto. Un puntaje de 70 puntos hacia abajo, ya estamos hablando de una discapacidad intelectual. Al hablar de 80 puntos en adelante, que es el promedio de 80 a 115 puntos, ya es el coeficiente intelectual promedio de la población. También se evalúa lo que es el comportamiento adaptativo, está la escala de la conducta adaptativa y la evaluación de competencia social. Dentro de la clasificación de discapacidad intelectual según la capacidad intelectual, durante muchos años los alumnos con discapacidad intelectual eran clasificados como retrasados mentales educables o retrasados mentales instruibles. Aquí Binet o Wechsler
mencionan los puntajes que para ellos lo clasifican como 4, que está la leve o ligera, la media o la moderada, la discapacidad severa o grave y lo que es la profunda. En cuanto a la profunda, necesita la persona de apoyo para poder vivir. Las causas de la discapacidad intelectual se encuentran las prenatales antes del nacimiento, perinatales que se producen en el nacimiento o poco después y las postnatales. Todos estos factores etiológicos asociados con la discapacidad intelectual pueden ser clasificados como orgánicos, biológicos, médicos o ambientales. Dentro de los orgánicos, todas las causas conocidas de retraso son biológicos o médicas y estos trastornos se denominan discapacidad intelectual clínica. En cuanto a los ambientales, un individuo con discapacidad intelectual no existe daño orgánico, si no existe daño orgánico, se da por supuesto que se trata de un problema psicosocial derivado de la deprivación del entorno social y cultural deficiente. Características de la discapacidad intelectual se encuentran la física, la cognitiva, las personales y las sociales. Dentro de la física se encuentra un equilibrio escaso, dificultades en coordinaciones complejas. En la cognitiva, dificultades de memoria tanto activas o de trabajo como semática y déficit en la solución de problemas. En las personales, bajo autocontrol y menor control interno y dificultades en el autocuidado personal. En las sociales, retraso evolutivo en el juego, ocio y el rol sexual. ¿Cómo se evalúa con base en la definición de la discapacidad intelectual según la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual y el Desarrollo? Primero, evalúa lo que es el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Debe identificar las limitaciones significativas del funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativa. La edad de aparición es antes de los 18 años. La clasificación y descripción identifica y describe los puntos fuertes y débiles en cada uno de las 5 dimensiones y las necesidades de apoyo. Estas dimensiones son capacidades intelectuales, conductas adaptativas, participación, salud y contexto. En el diagnóstico de discapacidad intelectual se debe identificar las limitaciones significativas del funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativas. La edad de aparición es antes de los 18 años. ¿Y cuáles son estos sistemas de apoyo? La evaluación debe identificar también el tipo de apoyo necesario que necesita el alumno o la persona con discapacidad intelectual, así como la persona responsable de proporcionar el apoyo en cada una de las 9 áreas que son el desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, salud y seguridad conductual, social, protección y defensa. Y bien, a modo de conclusión, las primeras personas que ejercen una actuación educativa con los niños o niñas que tienen una discapacidad intelectual son los padres o los familiares, por lo que ellos necesitan ese apoyo y las orientaciones necesarias para las posibilidades de aprendizaje en sus hijos. La discapacidad intelectual no es una cuestión de discriminación o de etiquetaje, sino es una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, la disminución de las desventajas sociales que sufren no solamente los niños con discapacidad intelectual, sino también sus familiares, no deben de depender de la buena voluntad solamente de los gobiernos, sino de todos, de todas las personas, y que esas desventajas deben de ser arraigadas por completo, porque la educación es un derecho de todos, así para las personas con discapacidad intelectual como las personas que sufren cualquier o enfrentan cualquier otro tipo de discapacidad. Bueno, amigos, es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.